Buenos días. El Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo inició en el año 2019 clases digitalizadas para sus estudiantes. En el desarrollo de este proyecto presento el tema de la idea a la ideología en el marco de la segunda jornada de filosofía. Vamos a compartir pantalla para que la puedan ver. Perfecto. En el marco de la segunda jornada de filosofía, cuyo título tenía en esa oportunidad aportes filosóficos para la construcción de la sociedad venezolana. El tema que en esa jornada se desarrolló fue el itinerario de la idea a la ideología en el año 2016. Ante la situación de nuestro país, es necesario afirmar que frente al dolor de las víctimas, callarse es ser un asesino. En este sentido, mirar siempre la realidad, sobre todo la de lo que menos tienen, abre los ojos, la sensibilidad y así comprender adecuadamente lo que sucede. A continuación, un primer dato de la realidad. Unos estudiantes detonaron una bomba lacrimógena en el Liceo Público Manuel Vicente Romero García de Valencia, Estado Carabobo, hace pocos días, sofocando a sus compañeros, profesores, obreros. ¿Para qué? Muy probablemente detrás de muchas explicaciones está lo económico. Es decir, los estudiantes en clase se tienen la materia prima para vender drogas, prostitución, entradas, alcohol y otros en los mátines. Vemos con preocupación cómo la vida social de los planteles educativos viene siendo claramente afectada en numerosos hechos de violencia que ocurren a diario y que está generando en las escuelas un clima social y ambiente de aprendizaje claramente contrario a estas finalidades de la educación. La violencia en las escuelas se instaló en ellas y amenaza con, con un considerable deterioro de una de las instituciones sociales más preciadas, en la que habíamos confiado como estrategia y opción para el desarrollo personal y social. Asimismo, una colega operada del corazón se desmaya en una cola para comprar papel higiénico. Sus colegas y compañeros de la cola la recogen, la llevan a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. La preocupación, la angustia se lee en sus caras. Esperemos que la cola no le cueste la vida. Obvio, la causa no es el calor ni la cola, sino un sistema injusto que somete a la mayoría de la población a semejante crueldad. En consecuencia,
Lo que late detrás de estos hechos es el dolor terrible que padecen hoy los venezolanos, sean estudiantes o educadores, obreros o amas de casa. Por ello, callarse es sentir el reclamo de una sentencia bíblica. Se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo. Por consiguiente, se hace necesario discernir para, entre las múltiples explicaciones, para comprender lo que ha sucedido en nuestro país. En otras palabras, tener como educadores lucidez para orientar a nuestros educandos en la horrorosa realidad que les toca vivir. Ahora bien, los educadores necesitamos aprender a ir más allá de la fenomenología, tragar bombas lacrimógenas, hacer cola, socorrer al otro, describir lo que sucede en el país. Solo avanzando más allá de la fenomenología se evita caer en la trampa de los eslóganes o aceptar una explicación por ser mayoritaria y de esta manera tener una postura personal, reflexiva, que permita robustecer el ser educador. Como caso típico, en nuestro país se oye con frecuencia que hay una crisis de valores y que ello explica lo que nos sucede como pueblo. Sin embargo, en los últimos 20 años, como educador, he oído sobre valores, sobre crisis y poco sobre la estructura valorativa del venezolano, o mejor, sobre la constitución histórica, social, de esta apertura al valor que sustenta toda ética. La persona humana no puede entenderse como realidad cerrada. El hombre se constituye persona por la intimidad y por la apertura. La alteridad entra en la definición de la persona. La persona es lugar de los valores morales, pero esa persona tiene que ser una realidad abierta. Únicamente puede ser entendida la persona como un valor absoluto, si es una realidad abierta. En este sentido, afirmamos que la apertura de la persona como el fundamento último y completo de la moralidad, de la ética. Por el contrario, otros opinan que lo que sucede en el país ocurre por el modelo socialista, comunista, castrocomunista, que arruina a la nación, donde se aplica. Y el 6 de diciembre de 2015 quedó ratificada esta idea en la elección realizada en la posterior juramentación de la Asamblea Nacional aún vigente. Dichos acontecimientos han marcado un nuevo hito de una gran fortaleza ética y espiritual por nuestra propia naturaleza y por sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo. La mayoría del pueblo, pese a dudas y alguna reticencia, se expresó ordenadamente por la necesidad de un cambio de rumbo en la orientación fundamental del país. Puede que sea así. Sin embargo, para superar los clichés, se necesita profundizar en la idea de que todo modelo de Estado, en último término, se sustenta en una antropología, en la idea de que todo en una manera determinada de concebir al humano, como afirma Weber,
cuando dice Platón, por razón que cada forma de Estado lleva consigo la formación de un tipo de hombre. Pero como este humano no es en abstracto, cabe repetir la pregunta, dicha en esta Universidad de Carabobo hace muchos años. ¿Quiénes somos los venezolanos? Y de esta manera tener claridad suficiente para discernir por qué este modelo socialista, comunista, desecha lo que nos hace vivir como venezolanos. Ello implica optar por la episteme popular desde una postura ética y salir de ese modo de pensar moderno para adentrarse al mundo que nos constituye, el mundo de vida popular. Ya dentro de él expresar la posibilidad de vida para todos. Esto significa neoconducir nuestro pensamiento por una episteme de la relación, donde el convivir sea lo primero y no el acumular. Además de una constante actitud hermenéutica para develar todo mecanismo moderno. Por último, otros opinan que el tejido social está deteriorado. Repito, puede que sea así. De lo que se trata es comprender en profundidad esa idea y haciéndolo poder evaluar su pertinencia o no a la hora de analizar lo que sucede en nuestro país. Por esta razón, se realiza esta jornada, pues es el reto del Departamento de Filosofía en fase, ofrecer su aporte de la reflexión filosófica, clarificando la crisis de valores desde la ética fundamental y su consecuencia en la ética profesional, o el modelo socialista comunista a través de lo que es la filosofía política. Y el tejido social está deteriorado de una filosofía social. En tal sentido, para profundizar la comprensión de lo que sucede en el país y ampliar mi amistad con mi suegra roja, rojita, o con mis amigos, colegas chavistas, me parece oportuno reflexionar sobre un tema que ejerce su influencia en lo ético, en lo político, en lo social, y quizás sí ilumine su postura. Este tema conviene expresarlo así. El poder de la idea se transforma en ideología. En representación de la idea, citemos algunos ejemplos. En primer lugar, el derecho divino de los reyes. Que duró milenios y rigió a la humanidad. Seguidamente, la idea que versa sobre la nación o el país y que desbarató la idea de imperio. Un minuto. Por otra parte, el culto al emperador costó la vida a tantos cristianos durante las persecuciones del Imperio Romano. De la misma manera, el Estado totalitario que se arroja el derecho de decidir por los ciudadanos. En definitiva, ambos ejemplos y contraejemplos arrojan una pista sobre el tema que se está profundizando. La misma consiste en que la idea se va transformando como ideología en el devenir de la historia. ¿Cuándo se transforma en ideología?
Lo primero es que la idea siempre está marcada por la temporalidad. Ello significa que está sometida al cambio, al devenir. Por ello, en un primer momento, recapitulemos el problema griego del movimiento, de sus cuatro posibilidades: local, cuantitativo, cualitativo y el sustancial. De ellos, el último es el más radical, pues va al ser mismo de las cosas. Por ello, la idea se genera y se corrompe. Es decir, que a las notas de universalidad y de necesidad de nuestro juicio, de todo juicio, habría que añadirle la fragilidad. En lugar de un criterio absoluto de evidencia, hay que hacerse cargo de la realidad finita, de la radical finitud e historicidad de todo esfuerzo cognoscitivo. En este sentido, la fenomenología debe vincularse a la hermenéutica. Desde luego, ello comporta el aspecto de la historicidad en el conocimiento humano. Por ello, el juicio y su articulación en conceptos son el elemento atómico del pensamiento humano. El mismo tiene siempre un carácter histórico, es decir, no es una construcción a priori de la mente humana, puesto que siempre postula su dimensión sintética, empírica, práctica. La mente que piensa es siempre una mente que tiene sentimientos, pasiones, intereses, es decir, tiene una historicidad propia. La razón lleva en sí y consigo su actividad, aquello que le es exterior y opuesto. Precisemos, antes que nada, la implicación de que toda idea es histórica. Es decir, la categoría del juicio histórico son la categoría de todo juicio. Estas categorías son la del cambio y la del acontecimiento. La primera nos dice que no tenemos noción de nada que no emerja con evidencia de los rasgos del dinamismo que constituye la historicidad. El acontecimiento es aquello que por efecto del movimiento ocurre o ha ocurrido. Incluye por tanto el acontecer como resultado. En este sentido, en la lógica del juicio histórico, más importante que el concepto es el predicado, puesto que explicita lo que está en el concepto, en la acción, en el acto. En consecuencia, la fragilidad de la idea lleva al surgimiento de la ideología. La ideología aquí se entiende como ocultamiento de la realidad, realizada por personas o grupos que pueden estar en su pensar tan intensamente apegados a cierta situación o de sus intereses que ya no les sea simplemente posible ver ciertos hechos que podrían a la luz su sentido de dominación. Por ejemplo, el caretabla de Ricardo Sánchez, que decía en ese momento la sensación de seguridad es mayor que la inseguridad misma. Y que Bernabé Álvarez decía que no existe una falta de accesibilidad de medicamentos. A su juicio, el problema reside en la disponibilidad. Una cuña. Por favor, si alguno consigue los sartán potásico de 100 miligramos, que está agotado, háganmelo saber que yo la necesito. Y está tan cara que no llega al bolsillo del venezolano. Supuesto que la idea, como conocimiento de la realidad, lleva dentro de sí la fragilidad por el carácter histórico del conocimiento, se hace necesario puntualizar
que la historicidad que lleva a la ideología es aquella que va ligada a los intereses, a las pasiones y en último término al poder y su ejercicio. Para terminar, se hace necesario afirmar que siempre es posible volver a la fuente, volver a la idea en su adecuada historicidad para enriquecerse de la verdad que nos comunica y acercarse cada vez más a una adecuada comprensión de la realidad. Aquí algunas referencias bibliográficas para la profundización del tema del parte del Departamento de Filosofía de nuestra querida Universidad de Carabobo. Muchas gracias.